Presentamos Política de Transporte, un espacio para analizar y aportar soluciones a la problemática del tránsito y el transporte de la República Dominicana. Análisis, entrevistas, reportajes. En el aire, Política de Transporte. Le damos la bienvenida a un espacio que trata de buscar la respuesta a su interrogante. Desde este momento, Política y Transporte en el aire. Santo. Buen día, ingeniero Santiago Cava. ¿Cómo está todo? Dime. Muy bien, gracias a Dios. El tema de momento es la reforma fiscal. La reforma fiscal, sí señor. Es una reforma bastante pesada. No va a ser equilibrada. Lo de la reforma fiscal es equilibrar a quién se le va a tirar la carga. Bueno, realmente es una reforma que parece que le resulta pesada a una diversidad de sectores. Ya hemos observado reacciones, por ejemplo, el CONEP ya prácticamente dio su voz de alerta y ha mostrado un rechazo absoluto a esta reforma fiscal. Pero no dan planteamiento. Bueno, a mí me gusta, cuando tú dices no me gusta una cosa, sí, podemos hacerla de esta forma. Correcto. Porque todo el mundo sabe que la reforma es necesaria. Correcto. Pero en ese sentido me gusta la posición del Consejo Económico y Social de que está abierto, ¿verdad?, a que se genere una especie de diálogo o de contrapropuesta. Yo pienso que en ese marco existe la oportunidad para deliberar y para que cada quien haga sus puntualizaciones. Todo el mundo sabe, Santo, que existe un déficit de 38.000 millones de pesos, equivalente al 6.5 del Producto Interno Bruto, sí, que debe de buscarse la forma de cómo resolverlo. El presidente Medina, en su discurso el 16 de agosto, en su toma de posesión, hizo una serie de compromisos y de promesas al mismo tiempo, sí, que si la reforma fiscal no se hace, ¿de dónde va a buscar esos recursos para cumplir toda ese amplio pedido que el pueblo dominicano, todo lo que él dijo ahí, uno por uno, es necesario? Y se decía que era el discurso del siglo. Sí. ¿Y qué está haciendo el presidente Medina? Lo que nunca se ha hecho, corrigiendo lo que está mal. Así es. Bueno, nosotros particularmente aspiramos a que esta reforma realmente le provea recursos al gobierno, pero que de igual manera no se constituya en una carga muy pesada, sobre todo para los sectores de ingresos moderados o de ingresos reducidos. Porque normalmente una familia que devenga un salario, vamos a decir un salario mínimo, pues una familia que no debe de cargar mucho porque un salario mínimo no tiene una gran cobertura. Pero en una de las ruedas de prensa que tuvo la Presidencia de la República, creo que fue el secretario administrativo de la Presidencia, se habló de que no se iba a afectar los productos de primera necesidad. No, y así ha sido, porque de hecho ya se ha publicado, se trascendió en los medios informativos de la cantidad de productos que fueron excluidos, ¿verdad?, de la canasta familiar, y esto representa un gran alivio para la familia dominicana. Santo, el sector eléctrico. Bueno, el sector eléctrico, a propósito de eso, el propio presidente Medina generó una información que trascendió ampliamente en los medios de comunicación masivos, y aquí hay una serie de planteamientos que a mí me llamaron rápidamente la atención. El presidente Medina entiende que la crisis del sector, la crisis económica que padece el sector, pues él se le atribuye al Fondo Monetario Internacional, toda vez que apunta el presidente Medina de que el fondo prácticamente se enfoca en el aumento de la tarifa, en una mayor eficiencia en cuanto a cobro se refiere, o sea, de cobrarle el servicio energético a aquellas poblaciones que normalmente no la pagan, que prácticamente se resisten o no tienen una dinámica de pago, no tienen una cultura de pago. Bueno, entonces el presidente Medina dice que hay que observar el tema desde una perspectiva más profunda. Él entiende que la crisis del sector está prácticamente entre los grandes intereses que intervienen. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que el presidente ha hecho una sintonía perfecta con la realidad nacional y particularmente con la realidad del sector. Yo pienso que en ese sentido el presidente tiene la oportunidad en este momento de generar un cambio en la historia en materia energética de la República Dominicana, y pudiera apuntalar su gobierno, prácticamente cambiar la historia en antes y después. Si el presidente Medina cumple su palabra, la palabra que empeñó desde la Asamblea Nacional,
de que en su administración va a resolver el problema eléctrico, sencillamente va a colocar a la República Dominicana entre los países que superaron esta problemática, entre las naciones que nos llevan mucho tiempo de avance en cuanto a la solución del problema energético, y va a marcar su gobierno y va a cambiar el sentido de la historia, sin ninguna duda. Bien. Señores, hemos estado en el comentario de actualidad con Salto Peralta. Recuerde que hoy en Política y Transporte tenemos el invitado especial. Tenemos hoy a Antonio Marte, quien nos va a hablar de diferentes temas, como un partido político que formó. También tenemos a nuestro coproductor, al ingeniero Ángel Segura, al igual que tenemos un reportaje con la licenciada Ana Virginia Montes de Oca, interesantísimo, al igual que nuestro coordinador Jesús Mato. Señores, no se nos vayan de Política y Transporte, que hoy tenemos un banquete de una serie de cosas a favor de ustedes. No se nos vayan. En el aire, Política de Transporte. Habla Antonio Marte, presidente de CONATRA. Preocupado por la seguridad del país, te invito a montarte en un taxi amarillo llamando a tu empresa favorita. Nuevos vientos están soplando, tiempos nuevos se acercan ya, el transporte sigue pa'lante, con eficiencia y modernidad. Al volante, el transporte va pa'lante. Construcción de la segunda línea del metro, nuevos túneles y elevados, autopistas y carreteras en todo el país. Y en OMSA, implementación del sistema de pago con tarjeta sin intermediarios ni efectivo, estabilidad y frecuencia en los corredores y uso de carriles exclusivos, adquisición de autobuses de gas natural y conversión al mismo de nuestra flotilla vehicular. OMSA. En el aire, Política de Transporte. Saludos amigos, bienvenidos al segmento de reportaje de su programa Política de Transporte. Hoy estaremos hablando sobre el drenaje pluvial y todas esas lluvias intensas que han caído en el país. Hoy estoy con mi compañero Jesús Mato y quien le habla, Ana Virginia Montes de Oca. ¿Qué te parece, Jesús, toda esa lluvia que se han ocasionado y afecta a los choferes? Antes que nada, quiero también darle la bienvenida y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público del programa Política de Transporte. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta de que desde hace 15 años el país ha crecido estructuralmente cuando sus edificios, y vemos que la ciudad de Santo Domingo ya no es la misma de hace 20 o 15 años. También tenemos que tomar en cuenta de que todavía tenemos algo muy grave, que es la situación del drenaje pluvial. Cuando ocurren los intensos aguaceros, estamos viendo cómo se llenan los alcantarillados y tenemos que buscar... También que afecta mucho a los choferes, porque imagínate, un chofer que sale a trabajar, anda buscando su dinerito para el sustento de la casa, pues eso le afecta también, porque se hacen tapones, mucho tapón en las calles, el drenaje pluvial se tapa, es decir, que para ellos eso no le ayuda realmente. En el caso de los pasajeros, pierden alrededor de 40 minutos de su traslado en la ciudad, de extremo a extremo, y eso hace que sea traumático. Esperemos que nosotros como ciudadanos también contribuyamos, porque no todo tiene que ver con lo que es alguna falla que pueda haber en la construcción del drenaje. Hay otra situación que es grave, que nosotros como ciudadanos somos responsables. También los vehículos se les dañan mucho a los choferes. Es decir, que imagínate, varados por muchísimo tiempo, gastan combustible, los vehículos se les dañan, el agua sube altísima. Es decir, Jesús, que eso afecta mucho, mucho. Muchísimo. Nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Se evaluaron muchas causas por las cuales se llenaban las calles de aquí en diferentes puntos de la ciudad capital, y la mayor parte de la responsabilidad quizá la tenemos nosotros como ciudadanos. Claro, hay unos objetos que se llaman los vasos hechos con material foam y platos de ese mismo material también, que han hecho que los drenajes se llenen. Afectan mucho, porque la basura que echan las personas no tienen conciencia del daño tan grande que hacen, que se tapa todo. Y es un material que en algunos casos dura hasta 50 años en degenerarse. O sea, es algo muy grave. Esperemos que la ciudadanía tome conciencia de que la basura debe depositarse en el zafacón
para que luego los camiones que transportan esto hacia los vertederos hagan su trabajo y no la tiremos en la calle, para que contribuyamos con la limpieza de la ciudad y también con que los drenajes no se tapen de agua, como lo que ha pasado precisamente esta semana. Exacto. No, y que se concientice realmente al ciudadano, que piense que eso le hace mucho daño, que este es el entorno de nosotros, este es el país de nosotros y tenemos que cuidarlo. Exactamente. Muchas veces queremos echarle la culpa, por ejemplo, a las autoridades, y no importa la autoridad de cualquier partido político, porque no es un programa que tenemos para hablar de un partido o de otro, sino para buscar un equilibrio y ver que nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir para que tengamos una ciudad limpia y mucho mejor. Claro, porque no debemos todo dejárselo al gobierno. Nosotros tenemos que crear conciencia y poner de nuestra parte. Así que sí, ustedes como ciudadanos sean conscientes. Si ven a alguien que esté tirando basura en la calle, traten de motivarlo a que no lo haga. Usted, si ve que una persona está haciendo su labor, que es llevar los desechos sólidos a donde debe llevarlo, ayúdenlo. Trate bien a los trabajadores de los diferentes tipos de ayuntamientos que están haciendo una labor que es muy apreciada por los ciudadanos conscientes, para que todos vivamos en una ciudad mucho mejor y que seamos el ejemplo de toda América, y que esta, como es la ciudad primada de América, merezca también ser la ciudad más limpia también de América, o sea, nuestro continente. Hasta la próxima, y no le cambie porque aún queda más del programa. En el aire, política de transporte. Habla Antonio Marte, presidente de CONATRA. Preocupado por la seguridad del país, te invito a montarte en un taxi amarillo llamando a tu empresa favorita. Nuevos vientos están soplando, tiempos nuevos se acercan ya, el transporte sigue pa'lante, con eficiencia y modernidad. Al volante, el transporte va pa'lante. Construcción de la segunda línea del metro, nuevos túneles y elevados, autopistas y carreteras en todo el país. Y en OMSA, implementación del sistema de pago con tarjeta sin intermediarios ni efectivo, estabilidad y frecuencia en los corredores y uso de carriles exclusivos, adquisición de autobuses de gas natural y conversión al mismo de nuestra flotilla vehicular. OMSA. En el aire, política de transporte. Bien, y como nos hubiéramos comprometido con ustedes, tenemos a nuestro invitado especial, nuestro invitado central, a nuestro amigo y hermano Antonio Marte. Antonio, ¿cómo te sientes? Bien, y si estoy con ustedes mejor, porque estoy con mis amigos. Ángel. Mis viejos amigos, o mis amigos viejos, ¿qué mejor? Muy bien, Antonio, siempre que se presenta Antonio Marte, la gente se lleva una visión del hombre radical, del discurso de barricada, y quien te conoce en el fondo sabe que tú eres una persona sana, buena. Yo que traté contigo en ambos ambientes, en el de barricada y en el ser humano, que dio mucho cariño y mucho amor, y que sabe demostrar lo que es un amigo. Así que yo te agradezco mucho que haya venido a este espacio, y estamos aquí para iniciar inmediatamente. Siempre iniciamos la primera pregunta de que nos diga, Antonio, ¿cómo iniciaste en el movimiento sindical hasta llegarse a ser en el día de hoy el presidente de CONATRA, el líder del transporte en la República Dominicana? Fíjate, realmente a veces las historias y decir lo que cómo uno comenzó, a veces tú llegas y no sabes cómo llegaste. Yo sé que en los años 1973 ingresé al transporte público con una camioneta. Yo tenía casi 17 años y cargaba mercancía desde Santiago Rodríguez, en un almacén de provisiones que yo tenía, porque yo era banquero y también compraba café. Banquero era rifero, compraba café y cacao. Entonces ahí, en esa camioneta comencé también, tenía que montar pasajeros, porque por ahí nadie tenía vehículo, un bebecito yo, y cargaba. Después compré un carro
de Monción a Santiago, de Valverde de Mao a Monción, y se lo di a manejar a un chofer. Y ahí realmente vine iniciando lo que fue transporte público de pasajeros, y apenas con 17 años ya yo era un empresario de transporte con 17 años, porque tenía una camioneta le decían Junior 2000, una Nissan que había, y tenía un carro Chevrolet del modelo 64, recuerdo. Entonces, ahí me inicié con el servicio de transporte de su carro pescuezo largo, y cuando vine a la capital, en 1978, después del ciclón David, compré un autobús, un minibús de 15 pasajeros, viajando. Lo conducía un hermano mío y otro muchacho que le llaman, que ya en la Gloria Esté le decían refugiados, a viajar de kilómetro 9 a Santiago. Entonces, a yo ver la desorganización que tenía el transporte en la región del Cibao, entonces opté por formar un sindicato de nombre Sindicato de Transporte Público de Minibuses de la región norte. Y ahí quedé como secretario general de ese sindicato esa vez. También vengo de los camioneros, porque también yo tenía camiones que transportaba carbón. Okay. Yo ahí entonces ya tengo camiones de carbón y tengo guagua de pasajeros. Entonces, ahí me vengo iniciando, pero que nunca pensé ser presidente de CONATRA, lo que pensé que no iba a llegar tan lejos en esta situación. Pero ahí mismo te voy a hacer otra pregunta, Antonio. La gente quiere saber qué es CONATRA y cómo CONATRA ha llegado a ser lo que CONATRA hoy. Mira, es muy importante en CONATRA todo lo que vemos, comenzando conmigo, la mayoría, en CONATRA a veces ni yo me lo entiendo, porque es cobradores, choferes y grandes inversionistas, dueños y grandes empresarios. Sucede de que en CONATRA antes existían siempre un gran problema, y entre José Hernández de Caribe Tour, Tobías cuando eso tenía transporte, la gente de transporte de Cibao, Freddy Méndez, y unos cuantos, y unos autobuses le decían Osía, Manuel Ciniega. Así es. Y la gente de Terrabú realmente optaron porque yo aspirara a la presidencia de CONATRA, que ellos así se sentirían mejor. Se llevó una tena, entonces los sindicalistas tuvieron de acuerdo de que yo fuera el presidente de CONATRA. 11 federaciones en ese momento habían, para que yo fuera presidente de CONATRA, y los empresarios. Entonces ahí llegamos a un acuerdo, y yo lo que he hecho es mediar entre el sector de choferes, cobradores y propietarios. La gente a veces entiende, ¿y cómo es posible? Se sienten bien los propietarios hasta el día de hoy, se sienten bien los sindicalistas, se sienten bien los choferes, y realmente hemos podido trabajar, hemos podido avanzar. Y hemos podido avanzar porque hemos tenido un gran crecimiento. Hablarte a ti de que el este, la provincia del este, son los empresarios ejemplares, son todos de CONATRA. Hablarte aquí de que todas las empresas de transporte, en más de un 90% decirte que son CONATRA, okay, es cierto. Okay. Y hablarte a ti que la mayor parte, porque aquí habían 350.000 federaciones de gantes sindicales. Quedan algunos gantes que pican. Gantes, son ladrones, van en el movimiento sindical vendiendo choferes, cobrando a nombre de los choferes, claro, pero aquí habían 300.000 federaciones, porque todo el que quería estafar el gobierno, quería cuarto, hacia una federación de transporte. CONATRA aglutinó todas esas federaciones, entonces CONATRA aglutina 38 en total, la aglutinó toda. Ya ese pugilato, esa situación, ya antes cuando los funcionarios tenían que juntarse con uno, tenían que juntarse con 50 o 60 presidentes de instituciones, ya los funcionarios se juntan con 2 o 3, y cuando los funcionarios quieren dañar un tema,
comienzan a invitar chimichuli, vainas de gente que no controlan una gata en el transporte, pero le invitan para que le contradigan Antonio, a uno. entrando... Porque hay muchos funcionarios, bueno que ustedes sepan, que nunca le ha interesado la solución del tema de transporte. ¿Cómo vas, Antonio? Sí, así es. Entrando ya, Antonio, a un tema de actualidad. Usted conoce el proyecto de reforma fiscal que presentó el presidente Danilo Medina a todo el país. Usted como transportista, Antonio, ¿ha analizado ese proyecto? ¿Se sienten beneficiados o afectados por el presente proyecto que se está presentando en este momento? Mira, yo veo que el proyecto, la situación de la reforma fiscal, que yo he dicho que, ¿por qué nosotros? Porque creo que no tenemos que ver con eso. Pero sí, eso va a terminar con el sector. Mira, el sector transporte en estos momentos se encuentra en la peor situación que nunca hubiera estado el sector transporte en la peor situación que se encuentra. Es mejor tú no trabajar. Aquí se están perdiendo más de 200,000 empleos directos en el sector transporte. Y déjame decirte que yo decía en una declaración que posiblemente que Danilo tenía que buscar personas de buena intención, y yo he dicho públicamente, y yo sé que este es un programa que lo van a grabar y lo están mirando, y yo he dicho que yo le ofrezco mi asesoría gratuitamente al presidente de la República, porque mi interés no lo vean como político, sino con la intención de que yo y mi gente, yo tengo un compromiso en Conatra con los inversionistas, y yo soy un inversionista en materia de transporte. Entonces le he dicho a Danilo que yo estoy dispuesto gratuitamente, no tienen que darme carnet, no tienen que darme paso al palacio, ni tampoco tienen que pagarme, sino que hay muchas cosas que me la pueden consultar y yo ayudar al gobierno para que triunfe. Porque si el gobierno triunfa en el sector transporte, triunfé yo, porque yo soy un inversionista y triunfó el país. Y triunfaron toda mi gente. Entonces yo he dicho que ya el gobierno debiera olvidarse, o deben olvidarse, y algunos funcionarios en el área de transporte, que la mayoría no conozco, que he visto algunos que no hemos reunido, pero que deben ya olvidarse de temas políticos y trabajar con la realidad y la verdadera razón. Porque yo soy claro, un político en un momento de cada 4 años viene una contienda y hay que participar. Ahora bien, ya la política pasó, vamos a progresar, vamos a ayudar al país a sacarlo del atolladero. Eso es madurez de transporte. Entonces yo no soy oposición al gobierno, yo quiero que el gobierno a mí me vea como una persona que lo quiere ayudar, y yo lo quiero ayudar, y de verdad te lo digo de corazón. Y no es que me dé nada, pues yo no quiero que el gobierno ni me nombre, ni me dé carnet, ni me dé paso al palacio, ni absolutamente nada, yo no necesito esa vaina. Ahora bien, la reforma fiscal, el presidente de la República, antes de tirarla, yo sé que un ensayo debe juntarse con el sector. Hay un sector muy débil y muy volátil, que es el sector de transporte. Sí. Y un sector que hace fracasar a cualquier gobierno por buena intención que tenga. Y no es que el presidente se lleve de personas que vengan a decirle, cuente conmigo, que yo soy control de transporte, embuste, le están hablando embuste. El presidente sabe que aquí, ahí está hubiera que puede ser lo que sea, pero tiene un control en un área de transporte. Vamos a aceptarlo, del concho. Pero también el gobierno tiene que saber que yo en el sector empresarial y las rutas interurbanas y aquí urbanas tengo una presencia que estoy por encima de todo el mundo. Entonces hay unos que lo pueden estar confundiendo. Y esa confusión, el gobierno puede fracasar. Y te voy a decir, este no es el momento de este país caer en que el gobierno comienza a señalar y a tener cosas. Mira, el gobierno, yo tenía desconocimiento que iban a nombrar a una persona en la oficina técnica, y Ubiere me llamó y me dijo, si nombran a fulano de tal, ¿que tú estás de acuerdo? Yo no. ¿Y quién era, Antonio? Está bien. Me voy a reservar. Y ya hay decreto de que estaba listo. Y cuando lo iban a nombrar en la oficina técnica, esa noche a las 5 de la tarde ya
Juan y yo nos estábamos comunicando que no iba a haber transporte al otro día por la mañana. ¿Así? Y le echaron para el decreto. Lo echaron para atrás, parece que no cogían la seña por el teléfono y echaron para atrás. Pero no porque yo soy oposición al gobierno. El problema es que también no podemos entrar a que el gobierno nombre un director que nos afecte a nosotros, Yo entiendo. que nos haga fracasar. Entonces, sin capacidad, sin absolutamente lo que va a ser una competencia dentro del sector, entonces no. Entonces, gracias a Dios lo echan para atrás. Pero el gobierno, estamos dispuestos a ayudarlo. La reforma fiscal, como tú decías, es un fracaso no para el sector de transporte, para el pueblo en general. El gobierno no puede implementar una reforma fiscal sin antes el gobierno decir de cuánto es el aumento salarial que tiene aquí, la creación de empleo. Pero el gobierno no se puede de lujo. Por Antonio dicen que es necesaria porque El hay un gobierno déficit. es necesario todo, pero también es necesario que tú comas con tu familia. Es necesario eso, es necesario que el que está desempleado pueda accesar a un empleo. Y no es posible que en este momento el gobierno se dé el lujo. Ahora mismo es 3x1. Los empresarios en este momento estamos en el 3x1. Y ya comenzamos a sacar. Aquí se van a perder no menos de 200 a 250 mil empleos en estos próximos días, antes de diciembre. Y tú lo verás. Y todas las empresas y la seguridad social, que le pase la información, que aquí se está el 3x1, de 3 empleados se está dejando 1. Entonces, se están pidiendo 2. El gobierno lo que está haciendo es pidiendo empleo en estos momentos. Mira, Antonio, nosotros conocemos de varios beneficios que se le ha dado a los transportistas. Se le ha entregado 3 millones de galón de gasoil. Se le ha entregado bono gas. Se le ha entregado importaciones. Se le ha entregado una serie de beneficios. Esa respuesta yo creo que tú me la contestes cuando nosotros lleguemos después de estos breves comerciales. No se nos vayan. En el aire, política de transporte. Habla Antonio Marte, presidente de CONATRA. Preocupado por la seguridad del país, te invito a montarte en un taxi amarillo llamando a tu empresa favorita. Nuevos vientos están soplando, tiempos nuevos se acercan ya. El transporte sigue pa'lante, con eficiencia y modernidad. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Productor agrícola, con los acuerdos de libre comercio, al cumplir los requisitos de calidad, etiquetado y empaque en tus productos, aseguras el éxito en los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Al volante, el transporte va pa'lante. Construcción de la segunda línea del metro, nuevos túneles y elevados, autopistas y carreteras en todo el país. Y en OMSA, implementación del sistema de pago con tarjeta sin intermediarios ni efectivo. Estabilidad y frecuencia en los corredores y uso de carriles exclusivos. Adquisición de autobuses de gas natural y conversión al mismo de nuestra flotilla vehicular. En el aire, política de transporte. Seguimos con el programa, Antonio. La pregunta está en el aire. Los televidentes quieren que tú le des la respuesta. Mira, es cierto, el gobierno entrega un subsidio para ONSA y para el sector de transporte que no va todo el transporte. El caso de CONATRA tiene un consumo de 3.200.000 galones, recibe 980. ¿Qué pasa? 23 días comprando combustible caros y 7 o 8 días comprando un combustible subsidiado. Va un combustible de eso en manos de personas que no tienen una ruta registrada, que le dan 100.000 galones, que no se sabe qué hacen con ese combustible, que no tienen una ruta. En ese momento se hizo politiqueramente y yo creía que ahora se iba a resolver el problema. No, siguió lo mismo. Y yo hablé y hablé y hablé, pero no valió, siguió la misma vaina. Ahora bien, esa gente, si tú le preguntas en la calle, siguen demandando, pero cuando tú vas a las terminales, cuando tú vas a la ruta, no consumen un galón de gasoil. No son transportistas.